La luz de su palabra nos alumbra, nos enseña a caminar. Hay etapas en la vida de una mujer donde no es fácil, ¿verdad? No es fácil buscar a Dios, como que no está despejado el camino para buscar a Dios, para crecer en Dios. Pero estamos aquí porque hemos vencido esos retos, esos obstáculos. Y he aprendido, he visto en el tiempo que llevo de vida, he visto que en la vida de una mujer se requiere de una decisión para buscar a Dios. Porque si una mujer es soltera, tiene que decidirse a buscar a Dios, porque parece que aún siendo soltera, como que no encuentra el camino despejado para buscar a Dios. A veces los compromisos, el estudio, el trabajo, a veces otros retos, ¿verdad?, de salud, etcétera. O a veces la soltera dice, hasta que encuentre un esposo misionero, pastor, maestro de la Biblia, yo creo que entonces sí se me facilitará buscar a Dios. Y así vive a veces alguna soltera esperanzada. O la que ya es casada y tiene hijos pequeños, dice, nada más que crezcan mis muchachos, mis niños, mis bebés, tendré el camino despejado para buscar a Dios. Y cuando ya se casaron y se fueron, la mujer dice, nada más que crezcan mis nietos y ya me voy a desocupar. Crecen los nietos, también se van y dice, nada más que termine de criar mi perrito, mi gatito, mi pollita, mi puerquita. Y el caso es que una mujer, si no se decide en buscar pronto a Dios, cuanto antes a Dios, el enemigo se encargará siempre de poner barrera y obstáculo. Y el Señor nos tiene aquí porque nos ha dado sabiduría y decisión para buscarle. Y que aunque parezca que el camino no está claro y que el camino no está despejado, vamos a buscar al Señor. Mateo 6:33, buscamos primero tu reino y tu justicia, Señor, y tú añadirás. Encomendamos a ti nuestro camino. Salmos 34, encomendamos a ti nuestro camino, confiamos en ti, Señor, y tú harás. Y cuando salimos cada mañana, y si antes nos persignábamos, pero ahora decimos, Señor, en el nombre de Jesús, encomendamos a ti, encomiendo a ti mi camino, confío en ti, Señor, y tú harás. Y creemos que al salir de la casa nuestro camino es despejado para buscar al Señor. Y les felicitamos porque están aquí. Y ustedes son esas mujeres decididas que aún con todo dicen, yo me decido a buscar a Dios. Como introducción a este tema, estaba pensando en una ilustración que nos ayudara a ver ese amor y esa grandeza de ese Padre Dios para con sus hijas. Y encontré una ilustración que a mí me pareció muy adecuada para este tiempo. Una ilustración donde un padre hereda a su hijo una buena casa, la mejor casa para su hijo, la hereda, la cede, esa casa está bien ubicada, tiene todos los servicios, imaginen ustedes, está completa, el hijo la recibe, es dueño, es propietario, tiene autoridad legal sobre esa propiedad. Pero un buen día, el hijo, en su decisión personal, ¿cuántas saben que cada persona tiene libre voluntad, libre albedrío? Todas sabemos que hacemos lo que hemos decidido hacer. Entonces, ese hijo, haciendo uso de esa facultad, de su libre albedrío, decide un día hipotecar esa casa. No logra pagar, la pierde y ahora haciendo uso de esa casa tiene que rentarla, tiene que estarla rentando y además tener que estar viendo de cubrir las mensualidades de esa deuda. Un día el padre de ese hijo, ¿qué creen que hace? ¿Qué puede hacer? ¿Dejarlo allí? ¿Que aprenda? ¿Para que entienda? Ese padre, en su amor, vuelve a comprar esa casa y se la vuelve a dar a su hijo. Y en el hijo está esa decisión de cuidar esa propiedad que ahora le ha sido rescatada, restaurada, que ha recuperado su padre
a gran precio y ahora nuevamente tiene ese hijo las escrituras de propiedad. Ahora tiene una carta legal notarial que dice que él es propietario. En esta ilustración podemos ubicarnos cada una de nosotras. Nosotras somos como esa casa, como esa propiedad, que fuimos compradas por precio, que fuimos rescatadas a gran precio, y que en nosotras está ahora cuidar una salvación tan grande, en donde ni el oro ni la plata suficiente en el mundo pudo pagar esa salvación tan grande, sino que ahora depende de ti y de mí tomar esa autoridad que nos ha sido devuelta, que ha sido nuevamente restaurada. Y vemos, si quieres, acompáñame por favor en el Salmo 8, ahí todo esto es una introducción, ahorita les digo el tema. En el Salmo número 8, versículo 5, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que en esta mañana tu palabra, Señor, nos haga entender y conocer tu perfecta voluntad. Aquí tenemos en el Salmo número 8, en el versículo 5, que dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Cuántas cosas, sobre cuánto nos hizo el Señor señorear? Sobre cuánto el Señor, o sea, qué herencia tan grande, cómo el Señor preparó. Y yo he visto a padres que aún no conocen mucho de las Escrituras y en ellos está el proveer y el querer lo mejor para sus hijos y para sus hijas, y se han esforzado y se han esmerado. Y a veces ya no es necesario y todavía los vemos allí fatigados y cansados y no, es que, ¿qué tal que si se casa mi hija y la abandona su esposo, pues que tenga otra casa donde vivir? Y ahí vemos que se esmeran y se esfuerzan y aún hasta están previendo lo malo y quieren lo mejor para sus hijas, para sus hijos. Tú puedes creer que la razón de ser de este cosmos, de este universo en el cual está la tierra, el propósito de Dios, que alguien habitara la tierra, para que en la tierra habitara, esa fuera el lugar donde pudiera disfrutar su criatura, ese hombre, esa mujer que Él creó. Entonces, aquí está diciendo cómo fue al principio. Date cuenta que al principio no fue como hemos estado mirando, desastres, maldades, iniquidades. Así no fue al principio. Y tú tienes de tarea leer el capítulo 1, 2, 3 de Génesis. Ahí tú descubrirás cómo fue al principio, cómo Dios se tomó el tiempo para preparar ese lugar, esa herencia para sus hijos, para la primer familia, para el primer matrimonio. Entonces, aquí lo estamos viendo en el Salmo 8, sobre cuánto Dios le dio al hombre, a la mujer, autoridad. Dice, le hiciste señorear sobre toda la obra de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero ustedes verán en el capítulo 2, en el capítulo 3, cómo el hombre, la mujer, en este caso, la mujer primeramente cedió a la tentación de desobedecer a Dios en una indicación dada, y aún quiso compartir esa desobediencia con su marido. Y dice en Romanos, en todo también de tarea, estudia el libro de Romanos. Allí verás, encontrarás, descubrirás cómo por un solo hombre, por Adán, por ese hombre, ese primer hombre, entró la desobediencia, el pecado, la maldad, la enfermedad a toda la raza humana, a todas las generaciones.
Pero allí en el libro de Romanos también descubrimos cómo a través de un solo hombre, nuestro Señor Jesucristo, el que volvió a pagar el precio, el que pagó el precio, ahora nuevamente por un solo hombre, nuestro Señor Jesucristo, es como nuevamente recuperamos esa autoridad, recuperamos nuevamente esa posición legal, espiritualmente hablando, esa posición legal de que ahora estamos encima y no abajo de las circunstancias, de los problemas, de las enfermedades, de los retos. Por favor, acompáñame, primero a los Corintios, versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Di conmigo, he sido comprada por precio. Glorificaré pues a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu, los cuales no son míos, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos a nosotras mismas, somos ahora de Él. Qué hermoso. Así es de que no digas, ay, yo de quién seré. Alguna mujer pensará, ¿y yo de quién soy? Pues aquí dice que eres de Cristo, eres propiedad de Jesucristo. ¿No te da gusto? Que fuiste comprada por precio y que eres propiedad del Señor Jesucristo y que en tu espíritu está el sello del Espíritu Santo y que el diablo no puede tocarte y no puede vencerte y no puede destruirte. Bueno, esta fue la introducción, así, de veras que esto es lo que más me ha tenido meditando y viviendo y aprendiendo en todo este tiempo de mi vida cristiana. Esto es lo que me motiva, me levanta, saber que fuimos rescatadas por precio. Con razón dice en Isaías, capítulo 42 y 43, ahí menciona el propósito por el cual fuimos creadas. Dice que para su alabanza, para su gloria, 43, 7 y 21, dice que fuimos creadas para Él, para su alabanza, para su gloria. Y luego allí mismo en el capítulo 43 de Isaías dice, porque eres de alta estima para mí, porque a mis ojos eres de gran valor. Imagínense si fuimos compradas, ¿a qué precio? Una salvación tan grande, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tenemos las escrituras sagradas de que somos propietarias de esa autoridad espiritual que se nos fue dada al principio. Ahora en Jesucristo la hemos recuperado. Estas son las sagradas escrituras o las escrituras de esa propiedad, de todo lo que Dios nos ha heredado. Y con razón dice en el libro de los Efesios que el Padre Celestial nos ha bendecido con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué vas a estar triste si dices, yo quedé fuera del testamento? Mi papá, mi mamá no se acordaron de mí, no me dejaron nada, le dejaron todo a mi suegra, a mi yerno, etcétera. ¿Y por qué te vas a amargar si Dios te puede dar eso y mucho más? Mucho más. En Cristo estamos viendo que tenemos la herencia más grande, ser bendecidas con toda bendición espiritual, ser bendecidas con todo, y somos herederas y coherederas con Cristo Jesús. Esta es nuestra carta notarial, sellada con la sangre de Jesucristo. ¿Cómo es que no estamos viviendo conforme a esa autoridad espiritual? ¿Cómo es que nuevamente y cada vez el enemigo quiere hacer que tú te desanimes, que tú vivas oprimida, que tú vivas dudando de la palabra de Dios, dudando de tus escrituras de propiedad? ¿Cómo es que el enemigo logra hacer que una mujer ya no quiera vivir, ya no quiera más de la vida, ya no quiera luchar, de pararse firme en las promesas de su Dios y recuperar lo que el enemigo robó un día, recuperarlo en fe, tomando posición y autoridad sobre lo que Dios heredó? ¿Cómo es que podría una mujer vivir oprimida, sin querer salir de su casa, de su cama,
me ha tocado alguna vez orar por alguna mujer que está oprimida. Dice, ¿sabes qué? Es que no quiero saber nada, solamente quiero estar en mi cama durmiendo y no salir, no quiero saber si es de día o de noche, quiero estar nada más dormida mejor. ¿Cómo pudiera hacer eso? Pues yo quiero que en esta mañana sepas algo de esto. Este tema se llama, en el cual vamos a entrar ahorita, es el tema acerca de la tentación. Cómo a través de la tentación el enemigo engaña. Pero sabes que la tentación no es un pecado, es una provocación al pecado, pero no es todavía. Una mujer que es tentada no quiere decir que ya ha consumado el pecado, pero que está a tiempo de cerrarle la puerta al enemigo y no ser engañada como Eva, para que no pierda nuevamente esa herencia espiritual, esa autoridad que legalmente, espiritualmente le ha sido dada. Y ese es nuestro tema, conocer que el enemigo ataca a través de las tentaciones y ataca a la mujer a través de las tentaciones. Y el enemigo ataca al hombre o a la mujer sorpresivamente a través de los deseos de este mundo. Vamos a ver. El enemigo procurará tentar a la mujer cristiana a ser absorbida en el sistema de este mundo. Leemos 1 Timoteo 6, del 6 al 11. En lo que llegas ahí, ¿qué es lo que quiere lograr el enemigo? Que las bendiciones materiales que el mundo ofrece sean para ti un deseo central. Las bendiciones materiales son parte de la bendición de Dios. La bendición de Dios dice que no añade tristeza con esas riquezas materiales. Pero si hay riquezas materiales que te traen afán, fastidio, cansancio, miedo, ten cuidado, porque Dios quiso que al recuperar esa autoridad, nosotras estuviéramos disfrutando de esas bendiciones materiales y no esas bendiciones materiales no nos tuvieran atadas, no nos tuvieran como el centro de nuestra vida. Hay mujeres que ya no se mueven por lo que Dios dice, sino por lo que sus propiedades o sus negocios o sus trabajos o las bendiciones materiales que han adquirido les diga o les dicte. ¿Cómo dice? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si decimos que el amor del Padre está en nosotras, entonces disfrutaremos de las bendiciones materiales. 1 de Juan 2:15. Pues tú anótale allí de tarea, 1 Timoteo 6, del 6 al 11. Y también anota Santiago 4, del 1 al 4. Leeremos Primera de Juan, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, verso 15. Que las bendiciones materiales no sean una meta importante del reconocimiento y honra de este mundo. ¿Para qué queremos lograr tal o cual cosa? ¿Nada más para presumirle a los enemigos, a nuestros enemigos? Aún, ahorita me estoy acordando, don Win Myers dice, ¿sabes para qué sirve una tarjeta de crédito? ¿Para qué? Ah, mira, por un lado dice, pues una tarjeta de crédito sirve para comprar cosas que no necesitas y también para presumirle a tus enemigos de que tienes poder material. Pero aquí las bendiciones materiales no son una meta importante del reconocimiento y honra de este mundo. Así es de que tú no te aflijas si dices, ¿yo con qué tengo para presumir? ¿Qué tengo? ¿Qué cosas materiales tengo? ¿Qué propiedades? Y hay mujeres que andan muy apachurradas porque dicen, yo ni una bicicleta, ni un coche, no estudié, no tengo una carrera. Y piensan que con un reconocimiento material puedan tener realmente la honra de este mundo. Y no es así, porque el Padre dijo, Mateo 6:33, mas buscad primeramente mi reino y mi justicia. No está diciendo más, buscad primeramente esas bendiciones materiales y entonces serás una mujer realizada y satisfecha. Ahora sí andarás feliz y contenta. No es así,
No es así. Hacer del consuelo de ser uno o de ser uno con aquellos de este mundo nuestra base para la seguridad. No pensemos que las cosas materiales pueden ser nuestra seguridad. Ya estamos listas, leamos juntas. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Date cuenta que esa es una de las tentaciones que el enemigo usará. Los deseos del mundo, las ofertas que el mundo ofrece, las ofertas. Ten cuidado porque hoy en día, donde quiera hay ofertas, no solo en tiendas comerciales, sino con los deseos de las pasiones, con los deseos de la carne, los deseos del mundo. Por eso, el segundo punto es, otra táctica que usa Satanás, es tentar con los deseos de la carne. Vamos a Romanos 6, capítulo 6, versos del 6 al 14. Leamos, por favor. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Di, el pecado no se enseñoreará de mí, pues no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Capítulo 6, versículo 6 ahora. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más, ¿a quién? Al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Jesucristo, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotras, considerándose muertas al pecado, pero vivas para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Aún el apóstol Pablo decía, yo no obedezco lo que dice mi cuerpo, lo sujeto, dice, sujeto mi cuerpo, sujeto mi carne, mis pasiones, no sea que yo habiendo predicado a Cristo, yo mismo venga a ser descalificado. El gran apóstol Pablo se mantenía alerta, cuidando su salvación con temor y temblor. No andaba allí como alguien decía, ando buscando una tentación para demostrar que puedo vencerla. No, él estaba alerta, huyendo de cualquier cosa que pudiera hacerle caer en los pecados de la carne. Y él mismo decía al joven Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye, no te detengas, para según demostrar tu valor, tu dominio propio. Pero versículo 13, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y ya el apóstol Pablo decía, si con todo lo que somos nos rendimos al pecado, ¿será poco ahora que con todo nos rindamos a Jesús, nos rindamos a Dios? Y versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando tú sigues estudiando el capítulo de Romanos, te darás cuenta que no va a ser para ti un lema esas escrituras fuera de contexto, donde dice, la carne es débil, es que la carne es débil, es que hice lo que mi carne débil quería. No, porque más adelante en el capítulo 8 está declarando que ahora ya no andamos bajo la ley del pecado para que el pecado se enseñoree, sino que ahora andamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y dice, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios.
Y el Espíritu de Dios nos ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Y ese tiene que ser nuestro lema y no lo que dice en el capítulo 7, que a veces esa escritura la hemos usado diciendo, no, pues cedí a mi carne porque la carne es débil. Mira, si el apóstol Pablo dice que la carne es débil y que mira que la carne, pues lo que no quiere hacer, eso hace. No agarremos de una escritura fuera de contexto para hacer un pretexto, ¿verdad? Sino que realmente si estudiamos eso, en el capítulo 7 tenemos que seguir avanzando al capítulo 8 y los demás capítulos para declarar que el pecado no se enseñoreará más sobre nosotros, sobre nosotras. Satanás utilizará esos apetitos de la carne para tratar de que las cristianas le otorguen mayor importancia a su carne que a los impulsos del Espíritu Santo dentro de su ser. Y ustedes anoten allí para estudiar Romanos 8, 5 al 9 y también anoten Santiago 1, 14 y Efesios 2, 3. Tenemos una victoria original sobre Satanás. Fue en las áreas del mundo y de la carne que Satanás ganó esa victoria al principio, en la tentación contra la primer pareja, Adán y Eva, y esas todavía siguen siendo sus tácticas hoy. Date cuenta que lo mismo que le funcionó a Satanás, tentando a Eva y a Adán allí en el huerto del Edén, es lo mismo que el día de hoy utiliza para tentar a las hijas de Dios, para que desobedezcan a Dios. Y en 1 de Juan 2:16, ya leímos, dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne. Ese es el ahínco por satisfacer las pasiones sensuales. ¿Qué hay más? Los deseos de los ojos, anhelos egoístas de la mente. ¿Y qué más hay en este mundo? La vanagloria de la vida. ¿A qué se refiere? A la confianza en tus propios recursos, ¿sí? A la confianza en la estabilidad de las cosas terrenales, materiales, todo eso. Cuando habla aquí de los deseos de la carne, no está hablando precisamente de la relación sexual en un matrimonio, sino está hablando de las relaciones ilícitas fuera del matrimonio. Y les aclaro esto porque también eso hemos visto. Ha habido mujeres que dicen, no, pues es que desde que soy cristiana me he guardado de mi esposo. Sí, me las he arreglado para que ni me toque mi esposo. Sí, y no es cristiano y por eso no entiende las cosas espirituales. Entonces, pues ese es un error, porque dentro del matrimonio Dios bendice esa relación sexual, pero fuera del matrimonio, sí, puede ser el pecado de fornicación o pecado de adulterio y mucho más todavía, otros tipos de desviaciones sexuales. Leamos por favor en Génesis 3:6, ahí estamos en una escritura, en Génesis 3:6, donde vemos claramente la tentación de Eva con este versículo. Vio que ese fruto prohibido, que no era una manzana, porque luego pensamos es la manzana, por la manzana, ¿qué culpa tiene la manzana? Y la Biblia no dice que es la manzana, pero Génesis 3:6, y vio la mujer, ¿ahí qué utilizó? Su vista. Agua, mujeres, que la vista no nos engañe, que no nos dejemos llevar por la vista. Y vio la mujer que el árbol, ¿cómo era? A la vista era bueno para comer. ¿Y qué era? A la vista era agradable a los ojos, otra vez los ojos. ¿Por qué crees que los que andan vendiendo allí, los aboneros, no piden hablar con el esposo? Ni con el joven, la señorita de una casa? Dice, ¿está tu mamá? No, ahorita no está para nadie. No, por favor dile que aquí está alguien que quiere que vea esto. Ya ahí sale la mujer, le digo que no quiero nada. No, pero nada más véalo, no se compromete en nada, nada más véalo. Y viendo, la mujer dice, quiero esto, quiero lo otro. Entonces saben que con la mujer. ¿Y qué más vio la mujer? Dice, y vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dijo también a su marido, el cual comió así como ella.
Eso se parece mucho a 1 de Juan 2:16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, porque dice era bueno para comer, vio que era agradable a la vista, que era codiciable para obtener sabiduría, ¿sí? Que es la sabiduría de este mundo terrenal, que está muy por abajo de la sabiduría alta, de la alta sabiduría de Dios, que es de lo alto. Los deseos, aquí dice la vanagloria de la vida. Desde la caída de Adán y Eva, toda la humanidad ha sido gobernada por su carne. La carne también está corrompida por la naturaleza pecaminosa. Ahí está en Gálatas 5, del 19 al 21, ustedes estudien en su casa, esos son los frutos de la carne. Dice, manifiestas son los frutos de la carne. Envidia, pues pasiones vergonzosas, todo, brujería, hechicería, borracheras, etcétera. Aquí en todo esto, ustedes si estudian en el libro de Romanos, en los primeros capítulos, ahí se ve todo a lo cual el hombre cayó en esa trampa, en esa tentación. Y si el tiempo permitiera, pudiéramos ir en el libro de Romanos, ahí habla cómo esas situaciones, esos pecados tremendos fueron originados de que el hombre, la mujer cedieron a las pasiones de su carne. Y esa no fue la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 1 del 21 al 23 y hasta el 27. De hecho, todo ese capítulo 1 de Romanos, ustedes verán cómo el hombre sin Dios, dándole rienda suelta a su carne y a los deseos de este mundo, a su vista, dice que no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido y profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, como aves, cuadrúpedos, reptiles. Y estando apartados de Dios, no solo cayeron en idolatría, sino también en inmoralidad sexual. Dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. También cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y se hicieron, dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuántas cosas? Pero a través de Jesucristo ha sido ganada, ha sido recuperada esa autoridad espiritual, ese dominio propio. Y Pablo le decía al joven Timoteo, mira, Dios te ha dado un espíritu de dominio propio, de fe, de amor. Dios te ha dado un espíritu de dominio propio. También vemos en Lucas 4, en comparación de este versículo, en este capítulo que vimos de 1 de Juan 2:16, Lucas 4, del 1 al 13, no nos daría tiempo, pero aquí vemos cómo Satanás usó esa misma táctica con nuestro Señor Jesucristo. Pero allí la victoria fue ganada a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras lo buscan, yo quiero leerte como dice en Hebreos 4:15, dice que aún Jesús fue tentado en todo, pero venció en toda tentación, salió airoso, con éxito, venció toda tentación. Por eso dice en Hebreos 4:15 que aunque fue tentado en todo, pero sin pecado, Él no se rindió a las tentaciones de Satanás. Y lo vemos en Lucas 4, del 1 al 13. 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. ¿Qué significa eso? No comió nada. Que su cuerpo estaba débil. ¿Y qué es lo primero que quisiera su cuerpo en ese momento cuando terminó el ayuno? Comer. Y el enemigo vino con esos deseos de la carne, ¿no? Comer. Primero come. Haz que esta piedra se convierta. Bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Eso es lo mismo que está usando el enemigo. Si eres hija de Dios, haz mi voluntad.
ríndete a mi voluntad. Y el enemigo pone tentaciones. No cedas a las tentaciones y a las trampas del enemigo, porque si a nuestro Señor Jesucristo el enemigo le vino con tentaciones, pero Jesús no pecó, no cedió, no se rindió. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que Jesús hizo. ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y esas son las mentiras que usa el enemigo. Con que Dios dijo, a través de la serpiente le dijo a Eva, con que Dios dijo, y siempre poniendo en tela de duda, en tela de juicio, la palabra de Dios y lo que Dios ha declarado para sus hijas. Pero Jesús dijo, escrito está. Por eso dice Pablo, la palabra de Dios debe de vivir en abundancia, debe de morar en abundancia en sus corazones, porque cuando viene el tentador, escrito está Satanás, no dudaré de mi Padre, no dudaré. Tú dices que mi Padre, ¿dónde está? Que dónde está el que me sana, el que me alienta, el que me suple. Tú dices, pero yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él es mi pastor, mi proveedor. Escrito está, Salmo 23, nada me faltará, nada me hace falta. Le seguimos, por favor. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Allí el enemigo le estaba tentando con los reinos del mundo, le estaba tentando con los deseos de los ojos. Y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién se la había entregado? Adán, en el huerto, cuando obedeció a la tentación, cuando cedió a la tentación a través de Eva. Y luego Satanás se cree el príncipe de este mundo. Y dice, y así es de que yo tengo las llaves y a quien quiero se las doy. Así es de que si tú veniste por estos reinos, mira, no tienes que ir a la cruz, solamente ríndete a mí. Pero Jesús no se rindió a las tentaciones. Así le dijo Satanás, si tú postrado me adorares, todos los reinos por los cuales vienes a buscar, de todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Esa autoridad original, esa autoridad que ahora le ha sido dada a la mujer redimida, a la mujer que está en Cristo Jesús. Vete de mí, digan conmigo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Era la causa por la cual el enemigo fue expulsado del cielo, queriendo la adoración, queriendo siempre estar arriba de Dios, queriendo siempre para Él. Y poniendo ahora a los hombres y mujeres de este mundo, engañándoles para que se rindan a Él y le adoren a través de muchos cultos, tradiciones y creencias falsas de los hombres, para que no adoren al Dios vivo, sino que se entreguen a doctrinas, costumbres y tradiciones humanas. Pero tenemos que tener cuidado de no caer en esas trampas del enemigo. Jesús ganó la victoria por nosotros a través de su muerte y resurrección. Romanos 8:9. La fe se apropia, reclama, recibe la obra de Cristo, exonera al cristiano del poder y dominio que el pecado ejercía sobre él. Ahora somos libres, di conmigo, ahora soy una mujer libre para escoger caminar en obediencia a Dios. Ahora de mí depende obedecer a Dios, porque ya fui libre del amo Satanás. Éramos esclavas de Satanás. Queríamos vencer el pecado y no podíamos, y nos metíamos más, y éramos más engañadas. ¿Cuánta gente ahorita quiere ser libre de sus vicios y pecados y maldades y se dan cuenta que no pueden seguir así, pero tampoco recurren a Dios? En sus propias fuerzas quieren ser libres y jamás lo podrán hacer. Al contrario, por eso hemos estado aquí orando para que esas cadenas, esas ataduras que el enemigo ha puesto, esa ceguera espiritual sea quitada de la gente. Y con nuestras oraciones, esas personas se rendirán y adorarán al Dios vivo, conocerán a su Hacedor. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de
de carne de pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora la victoria continua del cristiano, basada en el fundamento de esta gran victoria ganada por Cristo, la mujer cristiana ahora puede derrotar cualquier intento maligno del enemigo. Las siguientes son 7 llaves hacia la victoria continua. 1. Conoce que la victoria ya fue ganada. Debido a la derrota del diablo por la obra de la redención en la cruz, la única fuerza que le queda al diablo ahora se encuentra en la ignorancia de la mujer cristiana. En eso radica la victoria del enemigo. ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido. Mi hija fue destruida por ignorar mis sagradas escrituras, por ignorar las escrituras de su testamento que le fue dado. Aquí en Oseas 4:6 dice, pero una mujer cristiana reconoce la obra completa de la cruz y la resurrección en su vida. El diablo es despojado de toda arma que tenga contra ella. Camina paso a paso con el Espíritu Santo. Un nuevo poder viene a morar en ti. El Espíritu Santo es vital para que andemos en obediencia a esos impulsos internos día por día. Gálatas, en tu casa lee Gálatas 5:22 al 25. Tú andarás paso a paso con el Espíritu Santo. Reconoce que la tentación no es pecado. Reconoce la tentación por lo que es. El rendirse a la tentación sí es pecado, según Santiago 1:15. También entiende que hay un camino de escape. Y en 1 Corintios 10:13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Santiago 4:7 explica en detalle la manera de escapar. Vamos a Santiago 4:7, pónganse tantito de pie para que no se cansen. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pueden tomar su asiento. Ahora también lo que tienes que hacer, punto 5, mantén el enfoque correcto en la vida. Colosenses 3:1, di conmigo, si pues habéis resucitado con Cristo, leamos todas, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ustedes pueden anotar también, leer Filipenses 4:8 y leer segunda de Pedro 3:11, también primera Timoteo 6:11. 3:11 de Pedro y 6:11 de primera Timoteo. Mantente alejada de las áreas obvias de tentación. ¿Qué dice Salmo 101:3? ¿Qué dice? No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Está decidiendo el salmista, lo está decidiendo. Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. También tú estudias en tu casa 1 Timoteo 6, del 9 al 11. Mantente alerta ante las trampas de Satanás. Es importante para nosotras conocer las tácticas que el enemigo utiliza en contra nuestra a fin de no ser sorprendidas por él. Segunda a los Corintios 2:11, Juan 8:44, él es mentiroso, Satanás es mentiroso, es calumniador y acusador, según Apocalipsis 12:10, también es el tentador, según Mateo 4, ya leímos, 4 del 1 al 11, es el opresor, según Hechos 10:38. Para esto vino Jesús, para librarnos de ese opresor, librándonos de enfermedades, haciendo bienes Jesús y librándonos de toda opresión. Y todos los oprimidos por el diablo eran libres a través de Jesucristo. También el enemigo es un obstructor, primera Tesalonicenses 2:18. El enemigo también es como un león rugiente, primera de Pedro 5:8. El enemigo
puede transformarse como en un ángel de luz, según a los Corintios 11:14. Como cristianas somos llamadas a vivir en victoria a través de Cristo. Tal victoria es nuestra, tanto contra el mundo, contra la carne, contra el mismo diablo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, si tú decides vivir en obediencia a Dios. Y también la palabra de Dios dice que las puertas del Hades, las mismas puertas del infierno, ni el mismo diablo, no prosperará en contra de su iglesia, en contra de ti, que eres el templo del Espíritu Santo. ¿Cuál debe ser nuestra decisión? Darle gracias a Dios por su promesa de librarnos en los tiempos de tentación. Hay mujeres que dicen, no, yo no quiero ser tentada en el área sexual, pero a veces le están dando lugar al enemigo, o a veces ya perciben que tal persona les anda allí, o tal hombre les anda acosando. Y aquí nos está sugiriendo en estas 7 llaves para la victoria continua de la mujer cristiana, una de ellas dice, mantente alejada de las áreas obvias de tentación. Si hay lugares, hay personas, hay momentos que te orillan a ceder a la tentación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Demostrar que somos de dominio propio? No. Huir del pecado, huir de las pasiones juveniles. Tenemos que ser mujeres sabias para no ceder al enemigo. Y el Señor promete ser más que vencedoras. Entonces, estas son 7 llaves que te mantienen victoriosa en contra de las tentaciones. Mujeres, hemos sido llamadas a una victoria total sobre el pecado. Ya el pecado no se enseñorea más sobre nosotras. Hemos sido redimidas, compradas por precio. No menospreciamos el alto sacrificio, el alto costo de nuestro Señor Jesucristo. No menospreciamos, no le damos más la espalda al Señor. ¿Y quiénes son las beneficiadas? Nosotras, viviendo apartadas del pecado, no cediendo a la tentación. Nosotras somos las bendecidas, como aquel joven que su padre le recuperó la propiedad, ahora disfrutando de lo que Dios Padre ha preparado para su hija. Eso es lo que Dios quiere. No le demos lugar a la tentación. También hay una escritura donde dice que se le da lugar al enemigo también cuando nosotros invalidamos la palabra de Dios siguiendo costumbres y tradiciones. Hay cosas que en este mundo se acostumbran, que el mundo le llama normales, y que a veces queremos pues no quedarnos atrás de las modas, de las ondas, de lo que los demás están haciendo. Pero tenemos que considerar la palabra de Dios. ¿Qué dices tú, Señor? Se ve esto muy bien, muy bonito, muy emocionante, es la moda, pero ¿qué dices tú? ¿Qué es? A veces entre mujeres se acostumbra, no, pues voy a la lectura del café. No, pues voy a las limpias, tal lugar, tal persona. No, pues el horóscopo, tantas cosas, todas la hacen. Todas van a ese masaje donde le invocan, le hacen ritos. Tenemos que checar todo lo que se hace en este mundo, qué es lo que Dios dice en su palabra, para no ceder a ser perjudicadas por el enemigo, para que el enemigo no tome ventaja. En estos días que se avecinan, hay costumbres que celebra la gente, pero tenemos que ver qué dice la Biblia, qué es lo que en estos días se celebra. Ten cuidado, ten cuidado. La palabra de Dios dice que nuestro mismo Señor Jesucristo también nos dijo en los evangelios que las tradiciones y costumbres de los hombres hacen que los mandamientos de Dios no tengan valor. La gente primero quiere quedar bien con su costumbre y con su tradición que quedar bien con Dios. Tenemos que escudriñar las Escrituras, qué es lo que Dios dice para no darle lugar al enemigo. Así como nos fue restaurada la autoridad espiritual, pero si le abrimos la puerta al enemigo, él se aprovecha para matar, robar y destruir. Y cuando he acompañado a mi esposo en algunas ocasiones, me acuerdo hace un tiempo, nos
nos invitaron a orar por un niño de 3 a 4 años, más o menos, que en su kinder le pidieron vestirse de muertito. Y la mujer cristiana, pues, ignorando, como dice en Oseas, ¿verdad? 4:6, que su pueblo fue llevado cautivo por ignorar. Y entonces, ignorando ella de la relación con Satanás a través de ritos, costumbres, tradiciones humanas, entonces se le hizo fácil a esta cristiana llevar a su hijo vestido de muertito, otra niña vestida de brujita. Pero cuando nos llamaron fue porque el niño no podía dormir. Llegamos y el niño, a la mamá se le preguntó, bueno, ¿desde cuándo no puede dormir tu hijo? ¿Por qué tiene pesadillas? No es común que los niños tengan pesadillas. Dice, pues desde que lo vestí de muertito, mi hijo no es el mismo, no puede dormir. Por favor, oren por él porque las pesadillas son terribles y no puede dormir. La niña que vistieron de brujita, de igual manera. El enemigo vio una manera de cómo estar atormentando a esos niños. Y cuando dice el salmista, cuidaré lo que está delante de mis ojos, ¿qué es lo que estamos viendo como adultas? Que no esperemos que nuestros hijos no lo vean. ¿Qué estamos viendo? Aún entre abuelitas, mujeres, que a veces uno escucha, abuelitas que no tienen el temor a Dios. Ay, mira, en tal parte va a haber allí unos de esos hombres desnudos, vamos, ¿sí? Entonces se ponen de acuerdo las abuelitas que ya no tienen nada que hacer, no tienen el temor a Dios y van a buscar la tentación para demostrar que pueden vencerla y se van. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Se le da lugar al diablo. Dice, cuidaré mis ojos. No esperemos que los demás puedan obedecer a Dios, sino nosotros obedecemos a Dios. Y así, orando también por otro niño que también así urgentemente nos llamaron a orar por un niño, era como de 3 años también. Y la mamá se le hizo fácil ponerle la televisión y que viera todo lo que sale allí. Salió El Hombre Araña, salió una película. Y el niño solito allá en la sala viendo eso y la mamá y ella, qué bueno que el niño me deja hacer la comida, y se puso, cuando nos llamó es porque vengan, mi hijo está atormentado en el suelo y tocándose el cuello y queriéndose quitar esas manos, pero yo no veo nada. ¿Cómo puedo agarrar el palo y defender a mi hijo si no veo nada? Pero mi hijo asegura que el hombre araña se salió de la televisión y que lo tiró al piso y que lo está asfixiando. Mi hijo asegura eso, vengan a orar por mi hijo. Cosas que estamos viendo o que permitimos que se vean en la casa y el enemigo aprovecha, el tentador, el engañador, el maligno, aprovecha para atormentar, enfermar o esclavizar a la gente. En estos días, celebremos la vida, no la muerte. En estos días, hay uno que vive a la diestra del Padre. Celebremos la vida, hablemos de la vida. No estemos acusando a la gente ni haciéndole ver en qué están mal ellos. No, hablemos del amor de Dios y hablemos de la vida de Dios. Y que Dios se encargue de tratar en esos corazones. Que Dios en su amor y a través de su Espíritu Santo se encargue de abrirle los ojos a las personas que no le conocen. Y de nosotros está solamente vivir bien, obedecer a Dios y mostrarles el plan de salvación, mostrarles a ese Dios vivo que puedan conocer. Y en estos días celebremos la vida. Sabemos muy bien que según en Eclesiastés 9:5, aquí dice que los muertos no regresan y que los muertos nada saben, dice en Eclesiastés 9:5. Para que tú tengas cuidado de no ir y estar hablando con alguien que sabes que ya falleció y ponerte a platicar con él o con ella. No puedes hacer eso, porque dice en Eclesiastés 9:5, los muertos nada saben, no regresan al mundo. En Job 7:9-10, anótalo, Job 7:9-10, dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más.
Lucas 16:26 también dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Aquí ustedes lo estudian, por favor, en su casa, en Lucas capítulo 16, ahí vemos que aunque ese pecador, estando en el lugar de tormento, le suplicaba al padre Abraham, dice, bueno, que ese justo regrese a la vida, vaya a mis familiares y les predique. No es posible, no es posible. Dice, para que les advierta y no vengan a este lugar donde yo estoy. Pero no es posible, allí ustedes lo van a estudiar y no es posible. Porque si vieran que alguien de los muertos se levanta de una tumba y viene para advertir a los demás, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Se van a arrepentir realmente? ¿Se van a asustar? Menos le van a creer. Pero si estamos aquí nosotras con vida para proclamar las buenas noticias de que Jesús vive y que puede perdonar y amarles y sanarles, entonces es lo que podemos seguir haciendo. Hay situaciones que, como en Deuteronomio 26:14, dice, aquí está en esta escritura, que todo lo que es ofrecido a los muertos es una desobediencia a Dios. Dice en Deuteronomio 26:14, no he comido de ello, hablando del diezmo, estaba hablando de los diezmos aquí, pero dice, no he comido de ello, ni he gastado de ello, aún estando en mi luto, ni de ello he ofrecido a los muertos, sino que he obedecido a la voz de Jehová mi Dios. En Isaías 8:19, anótale Isaías 8:19 y Deuteronomio 18:11. No puedes llamar a los muertos, que necesito consultar a un muerto porque necesito saber cuál es su punto de vista, cuál sería su deseo. Y no es posible. Dice en Deuteronomio 18 del 9 al 14, dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ¿y quién más? Ni quien consulte a los muertos. Aún en Isaías 8, 18 al 19, está una advertencia tremenda para el pueblo de Dios, para las redimidas, para las mujeres cristianas. Allí está hablando muy claro. Que si mi pueblo no contestara correctamente a aquellos que le preguntan, ¿por qué no consultas a los muertos? Si mi pueblo no contestara correctamente, quiere decir que a mi pueblo no le ha amanecido. Está en ignorancia. Pero, ¿qué tiene que responder mi pueblo cuando les preguntan, oye, ¿ya fuiste a consultar a tu muerto? ¿Ya fuiste a consultar a un medium? ¿Qué es lo que tiene que decir la mujer creyente? Acá dice, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, ¿Ustedes qué dice? Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Que no para eso tengo a Dios vivo? ¿Para consultar mejor con Él? A Él voy a consultarle. Todo a Él le voy a preguntar, a mi Padre. ¿Voy bien, Padre mío? Encamíname en tu justicia. ¿Voy bien? No me dejes ir ni a la derecha ni a la izquierda. Quiero seguir tomada de tu mano. No quiero fracasar más en la vida. Ya bastante he saboreado el fracaso. Ya soy sabia, ya soy inteligente, ya no soy masoquista que quiero seguir disfrutando de los problemas. No. Ya soy sabia, yo soy entendida. Entonces, tenemos una victoria ganada sobre el enemigo. No cedamos a ninguna trampa de Satanás, ni por muy buena que se vea una costumbre, una tradición. Y les repito, no estamos para señalar a las demás personas. Esto que aprendemos es para que nosotras, que somos redimidas, estemos aprendiendo
y siendo hacedoras de la palabra de Dios, que lo que ya sabemos hacer, lo hagamos, que no caigamos en esas trampas de que no, nada más hoy consulto a los muertos y ya me arrepiento y mañana ya sigo confiando en Dios. No, porque eso es darle la espalda a Dios. ¿Cómo consultaríamos a los muertos teniendo un Dios vivo? ¿Cómo lo haríamos? No podemos hacerlo. Tenemos autoridad sobre el enemigo, no le demos lugar al enemigo. Cuando hay autoridad, de veras que es tan hermoso ver la autoridad que Jesucristo nos da. ¿Tú qué harías si de repente te invitan a orar por tu vecina y tú no sabes que tu vecina ha estado en todo, ocultismo y en todo? Tú no sabes. Así me pasó un día, ¿no? Llegué a visitar a un familiar, estábamos a punto de desayunar y dice mi esposo, mira, aquí está una vecina, como es mujer, pues antes de desayunar ve a visitarla porque pidió visita. Se me hizo fácil, nada, pues ahorita regreso. Voy, estoy allí con esta señora y cuando ya le presenté el plan de Dios para su vida, cómo podía entregar su corazón a Jesucristo y ser salva, perdonada de todos sus pecados, nos hincamos y ella en ese momento decía que había unas llamas que la atormentaban y que estaba sufriendo y que se estaba quemando. Y entonces oré para atar al enemigo sus mentiras. Esa mujer estaba sudando, quedó libre. Cuando salí de allí fui con mi familiar y dice, ay, perdón, que no te había dicho que esa mujer ha estado en todo asunto de ocultismo y de brujería. Nada más eso se me olvidó decirte, para que tú fueras prevenida. Digo, ay, por allí hubieras empezado para que no hubiera ido sola, hubiera llevado a mi esposo. Pero tenemos la autoridad sobre toda fuerza del mal y nada te hará daño. No habrá brujería, no habrá hechizo, no habrá conjuros, maldiciones que puedan más que la bendición. No habrá nada de eso que pueda en contra tuya, pero por eso tenemos que caminar en obediencia a Dios, a su palabra. También estando acompañando unos familiares acá en un velatorio, igual teníamos ahí bastantes tamales y dice mi esposo, ve a la capilla de junto, allí esas personas pues se ven solitas, se ven poquitos, llévales unos tamalitos. Y también, ¿no? Uno pues, es muy sencillo, voy, vengo. Pero al estar allí, ellos en su mesa me sentaron porque no tenían casi para desayunar. Miren, les traigo estos tamalitos calientitos, estamos aquí juntos, si quieren oramos por ustedes. Sí, cómo no, ore por esta mujer que era una joven, dice, siempre se convulsiona. Por favor, haga oración por ella porque se convulsiona y sufre mucho porque cuando se azota en el suelo, pues no sabe cómo cae. Pues vamos a orar. Pero en ese momento esa joven otra vez cayó, estábamos sentadas, ¿verdad? Ella estaba bien sentadita, bien ordenadita y de repente se cayó allí al piso y empezó a gatear y empezó a hacer ruidos como de ladridos de perro, como un animal y empezó así alrededor de los que estaban allí. Empecé a orar por esa mujer, a que fuera libre. Yo no cerré los ojos, que soy lista. Cuando oramos por personas así, hay que tener los ojos bien abiertos. Y vi claramente que esa mujer, cuando Satanás la dejó de atormentar y fue libre, a través de la boca, vi cómo abrió su boca, porque en su rostro era transformado. Esa no era la mujer que había conocido cuando llegué a sentarme a la mesa, era un rostro desfigurado, ya no era la persona. Y entonces, al estar orando por ella, vi cómo salió ese demonio a través de su boca, cómo fue libre esa mujer, porque abrió la boca tan grande que yo vi que por allí salió eso, porque ella quedó libre. Digo, tienes que seguir conociendo a Dios, a su palabra. Y según nada más iba a dejar los tamalitos. Tenemos que estar listas, mujeres. Si caminamos con Dios, tenemos toda autoridad sobre lo malo. Y esa mujer fue libre. Esa joven fue libre. Tenemos que hacer la obra de Dios, como Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos y a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Eso somos llamadas a hacer.
Y al tener autoridad, tenemos, de veras, en esto que estaba yo reflexionando sobre esta autoridad espiritual y del poder de la presencia de Dios, también me acordé de un día allá en San Mateo del Mar, así esa congregación allí a la orilla de la playa, su piso de arena. Un día estaba mi esposo predicando hasta al frente, estábamos sentados atrás, y entró un hombre con un arma, entró así al frente caminando, se dirigía hacia al que estaba predicando. Allí estaba mi esposo, pero y nadie se paraba, nadie hacía nada, los edecanes, ¿verdad? Porque ese hombre estaba endemoniado, se había drogado, y cuando ya se solucionó eso, porque mi esposo nunca dejó de predicar, ahí se mantuvo, no se movió, ahí estaba, él seguía allí predicando, no hizo caso. Y yo esperando a ver quién se levanta a defender allí, a hacer algo, ¿verdad? Para que mi esposo sea protegido. Pero empezamos a orar todos, y sí hubo alguien que lo tomó, pero ese hombre no era él, eran los demonios. Se puso violento, bueno, la oración pudo más, lo pudieron amarrar, y le quitaron el arma, era un puñal, y cuando ya estaba allí tirado, y él seguía hablando algo, y en su idioma, entonces nos dijeron, dice, es que se confundió, vino buscando a su hermano, porque su hermano es el que predica aquí, y pensó que hoy sí estando drogado tenía el valor de ir, y por su hermano ser cristiano y predicador, ahora sí podía ir y tenía el valor de hacerle algo. Pero se equivocó, no era su hermano. Ese día mi esposo, habíamos llegado nosotros y mi esposo era el que estaba predicando. Pero Dios tomó autoridad y dominio. La presencia de Dios, el poder de Dios tiene autoridad, dominio. Por eso cuando alabamos al Señor y predicamos su palabra, esperemos que los yugos sean rotos, que el enemigo sea avergonzado. Y ya hemos terminado ahorita, pero yo les quiero leer lo que dice Números 23:21. Dice, ninguna maldición puede ser colocada sobre ellos, y ni siquiera la brujería puede ser realizada contra ellos. Miren qué maravillas Dios ha hecho por ellos. Dice, estas gentes se levantarán como un león que no descansará hasta que haya destruido y comido a su presa. Es Números 23:21 al 24. Para que tú no tengas miedo de que, tú debes de tener miedo que la brujería puede influenciar o hacer algo si tú no caminas bajo la protección y la obediencia a Dios. Pero si tú andas en obediencia a Dios, a su palabra, habitas bajo el abrigo del Altísimo, no habrá demonio ni diablo que pueda destruirte. No habrá, aquí dice ninguna, leamos todas en el versículo 21, Números 23:21, ¿qué dice? No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob, ¿qué dice? No hay agüero. Aquí se refiere a la brujería. No hay hechicería ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Así es de que Dios nos da la sabiduría para apartarnos de toda intención del enemigo, no importa cuán buena sea una costumbre o tradición de la gente, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón y nuestro espíritu. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra que alumbra, Señor, nuestro camino. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. No tropezaremos si andamos a la luz de tu palabra, a la luz de tus promesas. No claudicaremos, no seremos avergonzadas por el enemigo, no seremos avergonzadas por aquellos que envidian nuestra vida, no seremos avergonzadas por aquellos que traman mal en contra nuestra. Si andamos en obediencia a ti, si nos apartamos de todo lo que a ti no te agrada, de todo lo que le da lugar al diablo, si nos apartamos de toda tentación, de toda obra de las tinieblas, si nos apartamos de todos esos deseos pecaminosos, si nos apartamos de todo lo que tiene relación con el diablo, entonces caminaremos bajo tu protección, bajo tu autoridad divina, y nada ni nadie podrá hacer frente
a nuestra vida, nada ni nadie podrá en contra nuestra, menos en contra de nuestra familia, nadie podrá en contra de nuestros hijos, nadie podrá en contra de nuestros nietos, si andamos en obediencia a ti, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que como mujeres de Dios andemos en tu palabra, y en estos días que vienen, danos la sabiduría, danos esa compasión y ese amor para anunciar que tú eres un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Que cada una de nosotras sepamos y tengamos la forma y la manera, la sabiduría de cómo anunciar que podemos celebrar la vida en vez de la muerte. Y Señor, usa a cada una de nosotras, usa a cada una de tus hijas, que no estamos aquí para condenar a las demás personas, porque aún nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 3:17, que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvar a este mundo. No, que no condenemos más a la gente, sino que les enseñemos el camino del amor, el camino de la salvación. Y que eso sí, obedezcamos tu palabra y hagamos nosotras lo que sabemos que debemos de hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret.